El presente material que compartimos con ustedes en el marco de esta propuesta de formación para equipos directivos es un fragmento de una mesa que se llevó adelante en el marco del Congreso Pedagógico de los 50 años de la CETERA. Esta mesa estaba convocada con el título o el nombre de la trama Escuela, Familia y Comunidad, de la cual participaron Isabelino Siede, Ana Arias, Laura Santillán y Beatriz Greco, y nosotros seleccionamos para esta propuesta de formación para equipos directivos el planteo que hace Isabelino Siede justamente en esta relación entre escuela, familia y comunidad para analizar la situación del contexto, la cultura escolar, la relación y los vínculos entre los sujetos que forman parte del hecho educativo. Vamos a trabajar sobre la relación entre familias y escuelas, que es el tema que nos convoca y con el que vengo trabajando hace un tiempo, y en un congreso que tiene como telón de fondo un aniversario, pensé arrancar con una escena que escribió un maestro rural de la década del 50 en esa relación entre familias y escuelas. Y decía así: me acuerdo de una conversación que tuve en particular con una madre angustiada. Me habló de su niño de 10 años al que consideraba imposible, pendenciero, desobediente, diabólico, insoportable. La única salida que me queda es amarrarlo al tronco de un árbol en el fondo de la casa, concluyó con cara de que le estaba atando al niño en aquel instante. Y yo le dije: ¿por qué no cambia usted un poco su forma de castigar? Observe que no le digo que acabe de una vez con el castigo. Pedrito hasta se extrañaría si a partir de mañana usted no hiciese nada para castigarlo. Solo le digo que cambie el castigo, elija alguna manera de hacerlo sentir que usted rechaza cierto comportamiento de él, pero a través de una forma menos violenta. Por otro lado, usted primero necesita ir demostrándole a Pedrito que usted lo ama, y segundo, que él tiene derechos y deberes. Tiene derecho a jugar, por ejemplo, pero tiene el deber de respetar a los otros. Tiene derecho a pensar que estudiar es aburrido, cansador, pero también tiene el deber de cumplir con sus obligaciones. Pedrito precisa límites como todos nosotros. Nadie puede hacer lo que quiere. Sin límites, la vida social sería imposible. Pero no es amarrando a Pedrito o recitándole un sermón diario sobre los errores que ha cometido como usted va a ayudar a su hijo a ser mejor. Para eso es preciso cambiar poco a poco la forma de ser o de estar siendo dentro de su propia casa. Es preciso ir cambiando las relaciones con Pedrito para que le cambie la vida a él también. Es preciso vencer la dificultad de conversar con él. El padre de Pedrito había abandonado el hogar hace un año. La madre trabajaba duramente lavando ropa de 2 o 3 familias con ayuda de una hermana más joven. Cuando nos despedimos, me apretó la mano. Parecía tener esperanza. Un mes más tarde, ella estaba en la primera fila del salón de la reunión de padres y maestros. En la mitad de la reunión se puso de pie para defender la moderación de los castigos, la mayor tolerancia de los padres, la conversación más amistosa entre ellos y sus hijos, aunque reconociese cuán difícil era esto en muchas ocasiones considerando nuestro tronco. Sonrió segura de sí misma y se fue entre las otras madres que igualmente dejaban la escuela. Bueno, esta es la escena que recordaba este maestro rural, y me parece que muestra como en una fotografía algo de la escena entre familias y escuelas de hace varias décadas. Una madre angustiada que se acercaba a la escuela a pedir orientación. Y un maestro con cierto reconocimiento como autoridad pedagógica que le decía sobre todo que tuviera en cuenta 2 cosas: a Pedrito y a la sociedad. O sea, vea un poco mejor qué es lo que su hijo necesita. Aprenda a dialogar con él, a poder escuchar lo que él quiere, lo que le pasa, pero también tenga en cuenta lo que la sociedad necesita de su vínculo con Pedrito, que es que usted ponga los límites, oriente, lo introduzca en la cultura, en la regla del juego de la sociedad. Si nosotros viajamos en el tiempo desde aquellos años 50 hasta ahora, algunas escenas se parecen bastante y otras ya no tienen nada que ver. Van creciendo muchas sombras sobre la relación entre familias y escuelas. Cada vez nos encontramos más con familias que consideran que la escuela puede ser peligrosa para sus hijos, que consideran que los maestros de sus hijos pueden ser peligrosos o en los cuales no confían. Cada vez más nos encontramos escuelas que también sospechan de lo que ocurre del lado de las familias y que piensan que el entorno cercano puede o es peligroso para esos chicos. Cada vez nos encontramos con más dificultades para el diálogo entre las familias y la escuela. ¿Y por qué es esto
está dando esta transformación acelerada y por qué se fue deteriorando aquel vínculo que mostraba en escena. Creo que básicamente estamos afectados en las últimas décadas y seguiremos estando afectados por tres grandes crisis que nos atraviesan por igual de uno y otro lado del mostrador. Por un lado, una crisis en las relaciones entre generaciones. Una de las cosas que nos está ocurriendo desde hace décadas es que la generación adulta tiene cada vez menos claro cómo orientar la vida futura de la generación siguiente. Decía Margaret Mead también en los años 60 que en la mayor parte de la historia de la humanidad las sociedades le daban el lugar de autoridad al anciano porque él tenía en su haber una experiencia que le permitía orientar, porque podía tener claro que la generación siguiente iba a tener una vida muy parecida a la suya. Y entonces eso le daba un capital cultural, una autoridad que le permitía ofrecer orientaciones para la vida. Y ella estaba preocupada a fines de los años 60 porque decía, cuando los tiempos se aceleran, nos encontramos con sociedades configurativas en las cuales al mismo tiempo están aprendiendo la generación adulta y la generación joven, pero incluso en esos casos la generación adulta tiene en la mochila una batería de experiencias de las cuales puede elegir cuál podría resultar útil para enfrentar las novedades. Y decía ella, quizás si seguimos a este ritmo podemos llegar a encontrar sociedades en el futuro en las cuales lo que tengamos como experiencia en la mochila resulte más bien una piedra pesada que nos dificulte tener la movilidad suficiente como para poder enfrentar la novedad. Y en ese caso la generación joven tendría más plasticidad y mayor agilidad como para poder entender las claves de la situación actual. Para mí el ejemplo más claro de esto son los avances tecnológicos, ¿no? Me acuerdo cuando acompañé a mi mamá a un cajero automático por primera vez y yo le decía, mira, tenés que tocar acá, después acá, y ella me decía, no, pará, primero hay que leer todo y después elijo. Y se iba formando la fila afuera de la gente que se acordaba de mi mamá y de mi abuela. ¿Quién le enseñó que primero había que leer todo? La escuela, básicamente. Le había indicado que hay que hacer las cosas de cierta manera. Cada vez más nos pasa a la generación adulta que cuando tenemos algún problema tecnológico buscamos un sobrino, un nene, un nieto que nos resuelva lo que no sabemos cómo resolver, pero eso que ocurre en el ámbito tecnológico también ocurre en muchas esferas de la vida social. Muchas de las cuestiones que están viviendo niños y jóvenes de hoy no son las mismas que vivimos cuando teníamos esa edad y no tenemos claro cuáles son las herramientas para encontrar la respuesta adecuada. Esa es la primera crisis que nos atraviesa de los dos lados. La segunda es una crisis de las relaciones de género. Hasta hace un tiempo sabíamos que durante mucho tiempo hubo un movimiento feminista que peleó por la igualdad de las relaciones entre varones y mujeres desde el siglo XVIII, con los primeros planteos de Bush, de Mary Wollstonecraft, pero esa lucha se fue acelerando cada vez más y a lo largo del siglo XX, del siglo XXI, se fueron moviendo varias de las fichas de esa disputa y ya la categoría de género nos queda chica, nos resulta demasiado binaria para poder dar cuenta de la diversidad de identidades que están contempladas en esa problemática. Y quienes hemos crecido en otros momentos nos encontramos con que a veces aquello que era valioso en nuestra infancia resulta disvalioso o hasta agresivo en el presente. Y a la inversa, aquello que era considerado pernicioso en otro momento ahora cambia de signo. Y esto nos implica, en nuestro país y en otras sociedades del mundo, es una crisis de la relación entre sociedad y Estado. Sabemos que la Argentina se organizó como Estado a mediados del siglo XIX y desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ser un ciudadano de la Argentina significó ir teniendo cada vez más derechos. Derecho al voto, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho al trabajo. Pero desde mediados del siglo XX en adelante, ser un ciudadano, una ciudadana en nuestro país ha significado ir teniendo cada vez menos derechos. O bien porque se caen de la legislación, o bien porque está la legislación, pero ya no funciona en los hechos. Y salvo algunos momentos de reconquista o de recuperación parcial de esos derechos, lo que hemos visto es una erosión muy fuerte del lugar del Estado en nuestras vidas. Al punto tal que ahora nos encontramos con discursos que se asemejan a la fábula de la zorra y las uvas, ¿no? Estuvimos tanto tiempo tratando de alcanzar las uvas que dijimos, bueno, al final no me interesaban tanto, ¿no? Durante tanto tiempo luchamos por la igualdad, luchamos por garantizar condiciones de vida dignas,
que ahora encontramos discursos que dicen, bueno, de última no debe ser algo tan importante, ¿no? Lo dejamos de lado y empezamos a creer que podría haber una sociedad que funcione sin un Estado que garantice condiciones de vida digna. Y eso nos atañe de ambos lados del mostrador, a las familias y a las escuelas, pero en particular nos pone a las escuelas en un lugar más expectante en relación con las familias, porque hasta hace un tiempo, cuando uno tenía un problema con la luz, con el gas, con el teléfono, tenía un lugar al cual acudir para reclamar por ese problema. Y cada vez más vemos que muchas de las funciones que antes llevaba adelante el Estado han pasado a organismos privados o descentralizados, y que cuando uno tiene algún problema se tiene que conectar con un teléfono que lo manda a una grabación y después se va para la grabación y no tiene con quién hablar. El único lugar donde uno de verdad puede encontrar con quién hablar es la escuela. Y cuando logra hablar con alguien en la escuela, se queja por la luz, el gas, el teléfono, internet y todo lo que tiene a dónde ir a reclamarle a otro lado. La escuela sigue siendo la cara visible del Estado en muchas comunidades y es en ese sentido el receptáculo de muchos de los malestares de esa relación entre sociedad y Estado, al mismo tiempo que siente que no tiene el respaldo del Estado en muchas de las tareas que tiene que llevar adelante, el respaldo en condiciones materiales y el respaldo en condiciones simbólicas. Ante esa crisis, entonces, ¿qué podemos hacer? En principio creo, cuando estamos en tiempos de crisis, son tiempos en que se nos caen las certezas, no tenemos claridad como para decir esto es así o esto va a ser así, ¿no? Recuerdo cuando era chico, mis maestros me decían, yo te puedo decir cómo va a ser tu futuro. Recuerdo la escena de Luna de Avellaneda, en que la profesora de geografía le dice al chico, yo te puedo recitar cómo va a ser tu futuro. ¿Quién ahora puede recitarle a sus alumnos, a sus alumnas, cómo va a ser su futuro? Las certezas se han perdido. Pero allí, donde no tenemos certezas, es el lugar donde recrear convicciones. Las convicciones no son ideas eternas e inmutables. Son las ideas de las cuales elegimos estar convictos, estar presos, mientras nos resulten útiles y valiosas. Y el momento de crisis es el momento de volver a pensar en qué creemos, a qué apostamos, por qué cosas estamos luchando. Y creo que también en este tiempo de crisis tenemos que volver a pensar en la respuesta que daba aquel maestro rural de la década del 50. Invitar a las familias a mirar y escuchar mejor a cada uno de sus hijos, de sus hijas, a tratar de interpretar lo que necesita en el momento que lo está pidiendo y a tratar de ver qué necesita la sociedad de ese vínculo dentro del ámbito doméstico, qué es lo que la sociedad necesita que se vaya generando en el proceso de crianza, en el proceso formativo de cada casa. Recrear las convicciones significa volver a apostar a futuro a que algo de lo que estamos haciendo, aunque no tengamos claro cómo va a ser el futuro, algo de lo que estamos haciendo puede contribuir a que sea como queremos que sea y que puede contribuir a orientar a esas familias en esa dirección. La esperanza, decía una canción de hace muchos años, crece desde el pie y es haciendo que vamos construyendo la esperanza. El maestro rural se llamaba Paulo Freire y vivió esa escena cuando estaba escribiendo Pedagogía del Oprimido. En esa época era un gran optimista de la educación, pero no era muy optimista respecto a la escuela. Le parecía que la escuela no podía hacer ya demasiado. Él creía que la educación pasaba por otro lado. Cuando recuperó esta escena en la década del 90, era menos optimista con respecto a que la educación podía cambiar el mundo, pero tenía una gran esperanza en la escuela. Decía, en la escuela hay algo que puede ocurrir. Y por eso recuperó aquella escena que había vivido como maestro, porque decía, tenemos que ir transformando la sociedad escena por escena, paso a paso, como la esperanza creciendo desde el pie. Muchas gracias.